Hola a todos, queridos hermanos, estamos en el programa octavo de Catequízate y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la creación, pero precisamente vamos a hablar de la creación del hombre y su caída. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 355 al 421. 1. La creación del hombre. En primer lugar, hemos de decir que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. La imagen quiere decir el reflejo que Dios ha puesto en el ser humano. Como un artista que pone su firma en su obra de arte, pues así Dios ha reflejado su ser en el hombre, ha dejado su impronta en el hombre, pues eso es la imagen de Dios en nosotros. Y la semejanza se refiere a ese proceso dinámico de asemejanza. Dios nos ha creado a semejanza suya, es decir, nos ha creado de tal manera que estamos llamados a ser como Dios, con su gracia. En segundo lugar, el hombre ha sido creado con cuerpo y alma espiritual. Todos somos conscientes, nadie puede negar que hemos sido creados con un cuerpo. Basta mirarnos en el espejo y veremos que somos cuerpo. O ver a alguna persona y pues vemos que es un cuerpo material. De eso no hay duda. Ahora bien, quizá alguno podría discutir si el hombre tiene alma o no tiene alma, porque uno puede decir, ¿y dónde está el alma? No la vemos. Es verdad, el alma no la vemos porque es de naturaleza invisible. Sin embargo, lo que sí vemos son sus manifestaciones. Por ejemplo, un hombre sonríe, un hombre llora, se entristece. Esas son manifestaciones del alma. Pues el cuerpo y el alma, nosotros como cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a alimentar nuestro cuerpo, a amar nuestro cuerpo porque es creación de Dios. Y también hemos de alimentar nuestra alma y amar nuestra alma. ¿Cómo se alimenta el cuerpo? No hay nada que decir, ya lo sabemos. ¿Cómo se alimenta el alma? Con la oración, con los sacramentos, con la palabra de Dios, etc. En tercer lugar, el hombre ha sido creado hombre, el ser humano ha sido creado hombre y mujer. Varón y mujer los ha creado Dios, nos ha creado Dios. No hay otro sexo, querido hermano. No nos dejemos engañar por algunas corrientes ideológicas que nos dicen que hay más sexos. No, Dios ha creado al ser humano varón y mujer. No solamente el varón tiene cuerpo de varón, sino que toda su psicología es de varón. Y la mujer igual, tiene cuerpo de mujer y toda su persona, también su psicología, es de mujer. Y ambos, varón y mujer, están llamados a complementarse, a complementarse. En cuarto lugar, el hombre ha sido creado en armonía integral. Adán y Eva en el paraíso gozaban de la santidad original, es decir, de la participación de la vida de Dios, y de la justicia original, es decir, gozaban de la armonía con Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la creación. Toda esa santidad original, esa participación en la vida de Dios y esa justicia original, es decir, esa armonía con Dios, consigo mismo, con su prójimo, con la creación, se ve toda ella afectada por el pecado original. Y así pasamos al segundo punto de nuestro tema, la caída. En primer lugar, para hablar de la caída, hemos de hablar de la caída de los ángeles, porque antes de la caída de Adán y Eva está la caída de los ángeles. El ángel fue creado, como toda la creación, buena,
y con una inteligencia grande e iluminada, mas no perfecta. Es por eso que el ángel, pues en su elección podía equivocarse, sí, porque su inteligencia no era perfecta, sin embargo sí era grande e iluminada. El ángel se equivoca, elige mal y en un momento dado no elige a Dios, sino que elige según su criterio, equivocado en este caso, y decide ser como Dios sin Dios. A ese pecado del ángel le llamamos el pecado de soberbia. Y con ese pecado de soberbia del ángel se da inicio al mal, al pecado, a la iniquidad. En segundo lugar, la caída del hombre, ya habiéndose insertado en la creación la iniquidad por la caída de los ángeles, Adán y Eva son tentados, dice la Escritura, por una serpiente. El demonio había tomado la figura de serpiente y tentó a los seres humanos, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y esto lo encontramos en Génesis 3, del 1 al 24. Yo lo voy a leer, voy a leer algunas partes, ustedes lo pueden completar, algunas partes que nos pueden ayudar en nuestra explicación. Dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Adán y Eva comen el fruto prohibido y se dan cuenta que están desnudos y se sienten avergonzados. Luego escuchan la voz de Dios y se esconden de Dios porque temen que Dios los viera así. En este pasaje vemos cómo se da el pecado original y las consecuencias del pecado original. Se esconden entre ellos, se avergüenzan de su cuerpo desnudo, se esconden de Dios, temen a Dios. Esa armonía original se rompe. Y es así como Adán y Eva cometen el pecado original. El pecado original de Adán y Eva es un pecado cometido, es un acto personal de ellos. Nuestro pecado, el pecado con el que todo ser humano nace, es el pecado original, pero contraído. No es un pecado propiamente hablando, porque no es un acto personal de nosotros, sino que lo hemos contraído. Por eso es que se llama pecado en sentido análogo. La tradición de la Iglesia, empezando por San Agustín, dirán pecado original, originante al de Adán y Eva, y al pecado original con el que nosotros nacemos le llamará pecado original originado. Pues fruto de ese pecado original, originante de Adán y Eva, surgen consecuencias en el ser humano. Y las consecuencias son que nuestra naturaleza humana queda dañada, profundamente dañada, mas no rota, como dicen los protestantes. Esa naturaleza humana dañada la vemos, por ejemplo, en que el hombre empieza a experimentar el sufrimiento. El hombre empieza a ser un ser mortal. El hombre sufre la ignorancia ahora. Su inteligencia, su voluntad, sus pasiones quedan dañadas, desordenadas. Ya no gozará de esa inteligencia, de esa gran inteligencia que Dios les había dado a Adán y Eva y la que todos íbamos a tener. Sin embargo, la historia no termina ahí. Romanos 5:20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios no nos abandonó en el pecado,
sino que nos envió a su Hijo único para salvarnos del pecado. Y las gracias que recibiéramos de Jesús serían mayores de las gracias que íbamos a recibir de Adán y Eva. Esto lo dice el pregón pascual. Oh, feliz culpa de Adán y Eva, que mereció tal y tan grande Redentor. Y acerca de nuestro Redentor Jesucristo hablaremos en nuestro próximo tema de Catequízate. Jesucristo nuestro Salvador. Hablaremos de la encarnación. Cómo es que Jesús asume una naturaleza humana y tendrá naturaleza humana y divina. Cómo es que Jesús, siendo Dios, empezará a conocer gradualmente. Si como Dios lo conoce todo, ¿cómo es que ahora también conoce gradualmente las cosas? Pues eso y más veremos en nuestro próximo tema de Catequízate. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia.